tomar la acotación y el límite de esa. Ah, Buenas tardes. hola, Buenas buenas tardes. tardes. También es interesante, digo porque de repente de aquí al viernes pueden volver a mirar, si B sub n no es una sucesión particular. Concretamente, en el libro le llama ¿Una progresión geométrica? ¿cómo, Jimena? Perdón. ¿Una progresión geométrica? Sí, exacto. Es una sucesión geométrica o progresión geométrica, que en el capítulo anterior, ¿no? De Nacho, generalidades. yo te iba a comentar que te mandé 2 archivos por error. El tercero es toda la tarea, porque lo subí en un PDF y no se podía leer, después te mandé otro. Está Sí, toda resuelta, pero por las dudas. sí, ¿Ah? sí. Vi que me aparecía la hoja en blanco, sí, en la que mandaste, y digo, bueno. Sí, pero en la revisión 3 estaban las 3 fotos de todo resuelto. Bien, bien. Espero que hayan podido construir el PDF, como habíamos dicho, que las tareas todas las vamos a construir en PDF. Si no lo pudieron hacer, me consultan y bueno, lo vemos, pero vamos a ya de entrada este año, por cómo viene la mano, que tiene pinta de que muchas evaluaciones, si no todas, capaz sean todas virtuales, o sea, la entrega a ustedes de trabajo, ¿no? Por lo tanto, quería que de entrada nos pusiéramos algunas reglas de trabajo que faciliten la tarea a todos, ¿no? Entonces, por un lado, ustedes no tienen por qué subir fotos individuales, que a veces como tienen 6 o 7 hojas se vuelve engorroso, sino que ustedes con el propio celular, esas imágenes, 5 o 6, las aglutinan en en un archivo PDF y eso es lo que suben. Así que si en estas primeras tareas hay alguna dificultad, me van diciendo. Discúlpenme un minutito, que tengo una llamada que tengo que atender. Disculpen. Voy a pausar. Bueno, entonces como les decía, bueno, la verdad que no sé qué les decía, pero bueno, algo le estaría diciendo. Sí, sí, de cómo subir los PDF. Si alguien tiene alguna dificultad o algo, lo charlamos igual por privado o algo, o de última, alguien se anima que es medio habilidoso, si no, hace un pequeño videíto tutorial, los 3, 4 pasos, y lo ponemos y ya sirve para todo. Bueno, aclarado eso, y si tienen alguna otra consulta sobre la tarea también, les digo, sí, me van avisando, y creo que va a ser lo mejor después que yo las pueda ver a todas, ya vi algunas, pero después que las pueda ver a todas, el viernes hacer un comentario general, vamos a decir así, sobre eso. Bueno. Profe, ¿va a ser una devolución personal a cada uno? O sea, por CREA. Mirá, sabes que, bueno, en principio las tareas las calificaríamos, ¿verdad? ¿Por qué digo en principio? Porque en general la primer tarea está bueno primero mirarla, ¿tá? Yo soy de la idea de que esta tarea, los que ya han hecho el curso, bueno, no son nuevos, pero para las personas que son la primera vez que lo van haciendo, hacer lo que se hace a veces con algunos trabajos de, yo les hago algunos señalamientos que les permita a ustedes hacer una especie de revisión, o sea, revisan el trabajo en base a los señalamientos, entonces vuelven a producirla entendiendo o intentando entender las correcciones que yo les hice, que son personales, obviamente, poder reescribirla o acomodarlo. Por ejemplo, lo que decía Sergio recién, bueno, me di cuenta que podía haberlo escrito, bueno, está. Jimena aportó que una pista es que la B es una sucesión geométrica. Bueno, está, entonces voy al capítulo anterior de sucesión y veo, a ver, si es geométrica, si nos facilita la tarea y no permite
como decía Sergio, bueno, me parece que B sub n converge a un número. Bueno, si es una geométrica, ese número lo puedo encontrar, ¿no? Pero me parece que en esta primer tarea yo las voy a mirar, les voy a hacer señalamientos. Si el viernes les pude mirar a todo y les pude hacer una corrección con sugerencias, si lo pude hacer con todos, ya directamente el viernes hacemos un comentario general y una especie de corrección acá entre nosotros, o yo les subo el PDF con una posible corrección lo más económica posible. Si a mí no me da el tiempo de aquí al viernes a poder mirarlas a todas, no hay drama, lo hago el fin de semana y el miércoles. Pero en principio se las voy a corregir a todos con señalamientos, en principio sin calificar. ¿Ah? Tarea 1, bueno, la hacemos sin calificar. Por más que yo ahí le puse calificación de 1 a 12, buscaríamos la manera de hacer un ida y vuelta hasta que ustedes puedan escribirla lo mejor posible. ¿Ah? Pero después la idea es justamente que el resto de las evaluaciones que vayamos haciendo, que les podemos llamar tarea, le podemos llamar de la manera que querramos, sí van a tener calificaciones porque a ustedes les sirve ir viendo a ver si logran hacer un trabajo acorde o no, ¿no? Porque si nunca se les califica, no saben qué es lo que está pasando. Me parece que ahí alguien está levantando la mano. Fernando, sí. Bueno, primero comentar que me equivoqué en una cuenta boba, que hago millones de veces en el almacén, pero uno le puede errar, ¿viste? Bien. Eso por un lado. Y después en la segunda de la sumatoria, si tengo una consulta, si nosotros sustituimos B sub n por el término enésimo, dejamos la igualdad a la sumatoria, ¿eso se verifica? O sea, yo lo traté de hacer así, pero me parece que no era por ese lado, me fui por el lado de los tomates. Bárbaro. Pero ¿se debería verificar? No sé a qué le llamás que se debería verificar. ¿Verificar qué? La igualdad dice que B sub n es igual a la sumatoria de I1 hasta I a la n. Sí, pero eso es lo que... claro, ya entendí. Me parece que te entendí. Ese ejercicio, es decir, ahí me están definiendo B. No me están diciendo que yo verifique a ver si la igualdad se cumple o no. A mí me dicen que B sub n es igual a eso. No que yo haga por el método de inducción completa a ver si eso es cierto o no es cierto. No sé si... Yo lo agarré por ese lado, me fui por la tangente. Claro, no. B sub n está construida de esa manera. Por eso al principio dice, bueno, B sub 1 es lo mismo que A sub 1. B sub 2 es la suma de A sub 1 y A sub 2. B sub 3 y así. Eso vamos a decir, es como cuando tú estás en el almacén, ¿no? Y vas llevando las entradas y en la columna derecha vas llevando la suma acumulada. Bueno, la B es la suma acumulada de cada una de las entradas. Las entradas individuales serían los A, ¿no? No sé si lo hace, Fernando. Estoy tirando... No, sirve el ejemplo. Estoy tirando fruta, como quien dice. Cada número que yo voy anotando me va generando un acumulado que lo puedo ir llevando, que es la suma acumulada, que cuando termina el día es la suma de todas las entradas individuales. Bueno, eso es A, eso es B. Es la suma de todos los A que se van dando hasta determinado momento. B sub 5, y es la suma de A sub 1 hasta A sub 5. ¿Tá? Pero no es para verificar si eso es igual o no. Eso es, así se define B. Porque yo me fui por ese lado y no llegué a nada. Exacto. Sí. Bien. Bueno, ¿vieron todas estas aclaraciones? Si no salía ahora el tema, yo cuando mire el material que sube Fernando, bueno, se lo escribo, pim, cosa que la corrección la puedan volver a ver ustedes y puedan volver a generar un archivo. Un poco así se hacen, por ejemplo, en los trabajos de tesis, ¿verdad? Uno produce un primer
un primer documento, y el tutor lo que va haciendo es haciéndole correcciones para que uno vaya mejorando el documento. ¿Ah? Es muy interesante a veces trabajar así, que nunca lo hice, quiero aclarar, pero ahora con esto de que las clases son todas virtuales, en un archivo de repente de Word en Google Drive. ¿Por qué? Porque si lo ponemos para editar, uno sube el archivo de Word y ustedes cada tanto van entrando y van poniendo lo que les parece. Entonces yo voy viendo lo que a mí me parece y lo que a los demás les va apareciendo. Hasta que al final lograríamos en grupo, aunque lleve 2 semanas, llegar a una conclusión final entre todos, vamos a decir, ¿no? Eso es algo que no solo lo haríamos porque puede ser útil, sino que lo haré. Me parece que tenemos que empezar a hacerlo porque esto de la virtualidad, bueno, no creo que haya mucho camino atrás. Posiblemente en el futuro se trabaje muchas cosas en la virtualidad. Y producir documentos en grupo, documentos compartidos en la nube en grupo, porque si no el archivo de Word lo tengo yo, se lo mando a Joan por correo, Joan le hace correcciones, se lo manda a Fernando, Fernando después se lo manda a Sergio, Sergio a Catalina, demoramos. Sin embargo, si yo tengo un documento compartido en Google Drive, en la nube, cada vez que entra uno de ustedes puede ir haciendo agregados. Nos podemos poner de acuerdo que el agregado al final lo ponemos entre paréntesis el nombre de quien lo hizo, para tener una idea de cómo va progresando la cosa. Eso puede dar un poquito de trabajo, pero se aprende muchísimo con eso. Muchísimo, ¿no? Porque ya que no nos podemos juntar en grupo para trabajar, bueno, nos podemos juntar en la nube, en grupo para trabajar. Bueno, es un aprendizaje constante, ese tipo de cosas, así que vamos a ver si podemos continuar. Bien, ¿hasta dónde habíamos llegado? Creo que me corrigen, pero me parece que habíamos trabajado con las sucesiones convergentes, unicidad. Habíamos invertido bastante tiempo en demostrar que si una sucesión es convergente, siempre tiene la propiedad de ser acotada. Y luego están esos teoremas 3, 4, 5 y 6 en el libro que se refieren a la suma, producto, cociente de 1 sobre una sucesión y cociente de 2 sucesiones convergentes. Me gustaría que de estos 4 teoremas, el 3, 4, 5 y 6, que generan las tablas de límites, las famosas tablas de límites. ¿A qué se le llaman las tablas de límites? Estoy mirando en qué página están, así nos ubicamos. Y además, después le enfoco, ¿no? ¿Bien? En la página 70. Puede ser. Exacto, en la página 70. Bueno, ya que tengo acá, voy a enfocar acá. Así aprovechamos, ¿no? Por ejemplo, en la página 70 aparece una pequeña tablita de 9 celdas, de 3×3, en donde presenta la situación de 2 sucesiones, una llamada A sub n, otra llamada B sub n. Por ejemplo, en la primera celda dice, bueno, si A sub n converge a un número G, mientras que B sub n converge a un número H, entonces la sucesión suma, por eso dice acá a la izquierda, esta tabla sirve para la sucesión suma, la sucesión suma va a converger al número G más H, que en definitiva es el teorema 3. Esa celda, ¿a quién representa? Al teorema 3. El teorema 3 justamente establece eso. Suma de 2 sucesiones, bueno, no dice 2, pero suma de sucesiones convergentes. Si tengo una que converge a G y otra que converge a H, siendo G y H 2 números reales,
la sucesión suma va a ser convergente y lo hace a ¿qué número? A G más H. Entonces, esa tabla lo que reúne son distintos resultados de teoremas. Claro, de sucesiones convergentes hay una sola celda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sigo en la fila y me corro a la segunda celda, podemos llamarle segunda celda, segunda columna, fila 1, aquí ¿qué situación presenta? ¿Qué pasa con la sucesión suma, pero ya una de ellas, a su n, diverge a más infinito? Entonces ya no se refiere a propiedades de las sucesiones convergentes, ya una es divergente. Acá lo que estamos expresando en esta celda es que si tomo a la sucesión B sub n convergente a un número h y a la sucesión A sub n divergente a más infinito, la sucesión suma diverge a más infinito. Y es otro teorema. O sea, cada una de estas 7 celdas, de las 9 que hay acá, representan un teorema. Por ejemplo, la última celda, ¿qué situación está planteando? Que A sub n y B sub n son divergentes ambas a menos infinito. A sub n diverge a menos infinito. B sub n diverge a menos infinito. Última columna, última fila. Podríamos decir que la novena celda dice, ¿qué pasa con la suma? Y la suma diverge a menos infinito. Ahora, ¿por qué hay 7 teoremas y no hay 9? ¿Por qué hay 2 situaciones en donde es imposible establecer una propiedad, sino que, ¿qué situación se da? Se da una situación de indeterminación. Situación de indeterminación se refiere a que no hay un resultado previsible. ¿Ah? Entonces, hablando hoy de las sucesiones divergentes, nos vamos a concentrar un poquito en la definición de sucesión divergente y algunas propiedades para poder comprender lo que establece la tabla de la suma de sucesiones, y después también comprender lo que establece la tabla de la multiplicación, que está en la página siguiente, y después hay otra tabla para la división. Esas 3 tablas, la de la suma, la de la multiplicación y la de la división, son herramientas fundamentales a tener a mano cuando vamos a abocarnos al cálculo de límites, ¿no? Así que aconsejable mirarlas, a las tablitas, plantear dudas, si hay algo que no se entiende, y hoy, antes de despedirnos, vamos a tomar algún límite que está al final del capítulo, y vamos a ver cómo utilizamos las tablas justamente para resolver un límite y decir, bueno, este límite da tanto. ¿Se va entendiendo? Sí. Algunos de ustedes de repente ya tienen las tablitas porque en sexto la hicieron, otros, bueno, de repente la tienen porque están recursando, obviamente. Pero los que no la tengan, les pido por favor que recurran a tenerlas siempre a mano para el cálculo del límite. Bueno, vamos entonces a ver qué pasa con las sucesiones divergentes. ¿Se acuerdan cuáles son las divergentes? ¿Mm? Las que tienen límite infinito. Tienen límite O infinito. sea, las cuales, cuyo límite no es un número. No sé si me estoy explicando bien. Sí, claro, claro. Por ejemplo, el libro trae al principio
esta sucesión, ¿no? Menos 1 a la n. Ya la hemos comentado, pero vamos a comentarla de vuelta. ¿A qué número se aproximan los valores de A cuando n tiende a infinito? Cuando n es cada vez más grande. O sea, ¿a qué límite tiene esta sucesión? Esa sucesión, si es un número par, es 1. Y si es impar, es menos 1. O sea que si para n tomo el valor 0, me da 1. Si para n tomo el valor 1, el a sub 1, ¿qué me va a dar? Menos 1. Negativo 1. Y si tomo 2, me va a dar 1 nuevamente. Y si tomo 3, me va a volver a dar menos 1. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esta sucesión? ¿Tiene como límite un número? Es oscilante. La pregunta es si tiene como límite un número. No. No tiene. ¿No es el 1 el límite? No. ¿Y por qué les explico a los alumnos que no es 1 el límite? Porque también es menos 1. Porque cuando una sucesión tiene un límite, dice que es único. Y aquí está entre menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir estar entre? O sea, reitero, tengo que tratar de darle una explicación bastante razonable a los alumnos, de que no es el 1 el límite, tampoco es el menos 1, y obviamente que como son, ¿qué pasa con el recorrido de esta sucesión? ¿Qué conjunto es? Tiene 2 elementos. 2 elementos. ¿Cuáles son? Menos 1 y 1. Entonces, uno dice, bueno, si tiene 2 elementos, los dos que son chances de ser su límite, ¿quiénes son? El 1 y el menos 1. Yo no voy a decir que 0 es el límite, cuando ni siquiera se acerca el pobre 0, está lejísimo. Ahora, al 1 sí, y al menos 1 también. Ahora, ¿qué pasa? No es ninguno de los dos números. Por la sencilla razón de que no cumple la definición de límite. Si yo dijera, no, el límite es 1, ¿qué tiene que pasar para que el límite sea 1? Y bueno, si yo digo que el límite es 1, lo que tiene que pasar, de acuerdo a la definición de límite, es que si yo me centro en 1 y tomo un épsilon, cualquiera, acá pongo 1 más épsilon, y aquí pongo 1 menos épsilon, se me ocurrió tomar, yo qué sé, épsilon 0,6. Entonces aquí está 1,6 y acá está 0,4. ¿Qué tendría que pasar para que el límite fuera 1? Y que en algún momento yo encontrara aquí un natural, de tal manera que desde él en adelante, todos los naturales siguientes tendrían imagen, ¿dónde? Y tendrían que tener sus imágenes acá adentro. Todos tendrían que estar, ¿entre quién? Entre 1 menos épsilon y 1 más épsilon. O sea, la distancia de ellos al 1 tendría que ser menor que épsilon. Eso tendría que pasar si el límite de la sucesión fuera el número 1. Pero ocurre que a partir de cualquier n sub 0, repito, para cualquier n sub 0 que a mí se me ocurra, va a haber infinitos naturales mayores que n sub 0, donde las imágenes, ¿cuántos van a dar siempre? Van a dar menos 1. Entonces, si dan menos 1, ¿qué van a dar? Siempre fuera de ¿quién? Del entorno con centro en 1 y radio épsilon. La definición exige
que el límite de una sucesión es el número 1, si dado un épsilon, a partir de un cierto natural, todos los términos están a una distancia del 1 menor que el épsilon que yo me tomé. Y esta sucesión niega eso, porque si n sub 0 es un número par, bárbaro. Me va a dar a una distancia del 1, 0. Muy bien, fantástico. Pero ¿qué pasa con n sub 0 más 1? Ya me da fuera del entorno. Y n sub 0 más 2, siempre que n sub 0 sea par, ¿verdad? Y bueno, n sub 0 más 2 va a volver a dar a una distancia del 1, una distancia 0. Bueno, fantástico, queda dentro del entorno. Pero n sub 0 más 3 ya me da otra vez fuera del entorno. Y la otra chance que tengo, siempre para un natural tengo dos chances, o es par o es impar. Si n sub 0 es impar, y bueno, n sub 0 más 2 va a ser impar, n sub 0 más 4 va a ser impar, y todos tienen imagen menos 1, no estando ninguno a una distancia del número 1, una distancia menor de 0,6. Dije 0,6, pero podía haber dicho cualquier número menor que 2. ¿Por qué menor que 2? Porque la distancia del 1 al menos 1 es 2. Quiere decir que si yo tomo cualquier épsilon que deje afuera al menos 1, voy a dejar infinitas imágenes fuera del entorno. Por lo tanto, no puedo decir que 1 sea el límite. Entonces el límite de A sub n es distinto de 1. Claro, si voy a razonar con menos 1 me va a pasar exactamente lo mismo, porque ¿qué voy a tomar? Y bueno, voy a tomar el entorno con centro ¿dónde? En menos 1, pero cualquier entorno que deje afuera al número 1 me va a pasar lo mismo. Habrán infinitos términos de la sucesión que me den menos 1, pero hay infinitos que no están dentro del entorno con centro en menos 1 y radio épsilon. Por lo tanto, esta sucesión no tiene límite numérico. Entonces, A sub n no tiene límite un número real. Y si no tiene como límite un número real, ¿voy a decir que es divergente? ¿Mm? No, no voy a decir que es divergente. ¿Por qué? Porque para que sea divergente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que los términos en valor absoluto de la sucesión sean mayores que cualquier número positivo. Y dicen, bueno, pero la sucesión que yo tengo, todos sus términos son positivos. Bueno, entonces el valor absoluto no necesito. Y si la sucesión tiene todos sus términos positivos, sencillamente la sucesión diverge a un infinito positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, supera cualquier número positivo. Entonces la respuesta aquí es no. ¿Por qué? Porque en valor absoluto A sub n, el valor absoluto de A sub n es 1 para todo n natural. ¿Ah? Entonces, esta sucesión no es divergente y obviamente que no es convergente. O sea que no converge. Y no diverge. Entonces, a partir de hoy, ¿qué tenemos claro? Que las sucesiones les puede pasar tres cosas. Ser convergente, no ser convergente. Y bueno, si no son convergentes, tengo dos chances. Si en valor absoluto superan cualquier número positivo, entonces son divergentes. Después habrá que analizar si son divergentes a más infinito, a menos infinito, o son divergentes a infinito. Eso en el liceo no se trabaja, pero en los libros de análisis
ustedes van a encontrar que sí, hay sucesiones estrictamente positivas que divergen a más infinito, hay otras sucesiones que son negativas, divergen a menos infinito, pero hay sucesiones que tienen términos alternados. Algunos son positivos, otros son negativos, y son divergentes, se dice divergente a infinito. No divergen ni a más ni a menos, pero son divergentes a infinito. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y hay otras sucesiones que no convergen y que sus valores absolutos no superan un número positivo. Entonces, si no convergen, porque no logran meterse adentro de un entorno centrado en un número con un radio positivo cualquiera, o sea que no convergen, y tampoco logran en valor absoluto superar cualquier número positivo, entonces tampoco divergen, ¿qué son? Son oscilantes. Son oscilantes. O, mejor dicho, para más precisión en los libros de análisis, no convergen ni divergen. ¿tá? No convergen ni divergen. ¿tá? Les digo esto porque después vamos a ver que a veces la terminología oscilante puede generar confusión. Puede generar confusión. Se me termina el tiempo, así que cierro. Son 1:53. Así que a las 14, con el mismo link, nos conectamos de vuelta.